El gobernador firmó con el ministro Culfas un acta intención de acuerdo para que Mendoza tenga los mismos beneficios que tiene San Juan, que básicamente es un subsidio de un fondo del Ministerio de Producción Nacional que va a entregar a aquellas empresas industriales y agroindustriales que contraten un nuevo empleo tomando como base el 31 de marzo del 2021. Ahora hay que firmar el convenio final después, como también lo tiene que hacer San Juan, y bueno, y eso es básicamente un descuento del 70% de las cargas patronales para si se contratan hombres y un 80% de las cargas patronales si se contrata a una mujer, a un travesti, transgénero, transexual, que equivaldría a plata de hoy a algo más de 7.100 y algo pesos si es un hombre y 8.200 pesos casi aproximadamente si es una mujer o un travesti o un trans. Eso es eso. En un primer momento no había caído bien por ahí el decreto a nivel nacional. Digo, ¿se achicaron algunas diferencias? ¿Se mejoró con respecto a la posición de Mendoza con esta situación? Bueno, hubieron dos etapas esta. Una etapa, la del decreto nacional, que incluía a las 10 provincias del norte, y una posterior cuando se empezó la discusión de incorporar a la provincia de San Juan. El planteo nuestro fue creciendo con ese ritmo, digamos, y a partir de eso comenzamos un trabajo con el ministro Culfas y con su equipo para intentar llegar a un acuerdo para que la provincia de Mendoza no sea perjudicada, y eso es lo que hemos llegado a un principio de acuerdo hoy. Lo que te diría que ha sido significativo comparado con casos anteriores que ha pasado esto, la velocidad con la que el gobernador reaccionó ante el problema, cosa que la base de datos de comparación es la misma que toma San Juan, vaya que hemos firmado unos días después, va a ser siempre comparable con el 31 de marzo del 2021, así que, y la tarea de juntar la información para que las empresas se beneficien con este subsidio nacional, la tendremos acá en Mendoza nosotros y enviaremos la información al Gobierno Nacional. ¿Este convenio es similar, es igual a lo que se ha decretado para las 10 provincias del norte del país? Es un mecanismo distinto porque en el Gobierno Nacional, para las otras 10 provincias, se descuenta directamente. Acá vos tenés que firmar y pedir que te devuelvan la plata. Es el mecanismo que va a tener San Juan y el que va a tener Mendoza. En lo demás, los porcentajes son los mismos, el 70 para el primer año si sos hombre o el 80 si sos mujer. Todo el otro mecanismo es igual. La diferencia que tenés es que en un caso surge de la presidencia de la Nación y en el otro de un fondo del Ministerio de Producción, por eso es un mecanismo distinto. Tenemos que firmar el convenio con la letra chica que quedó establecido ahora, pero nosotros vamos a tener que hacer una convocatoria trimestral que cuando la hagamos te la comentaremos y va a estar abierta por 30 días, pero va a ser en los próximos días, y ahí lo que van a tener que traernos las empresas básicamente, por si alguno le está contratando personal y ya se quiere preparar, es la presentación de cómo se llama la empresa, qué actividad tiene, qué planta de empleados, en qué lugar se encuentra radicada, tenemos que probar que está acá en Mendoza, qué empleados tenía el 31 de marzo del 2021 y cuántos empleados incorporó a partir de eso y la proyección de los siguientes 3 meses para ver cuánto contratan. Y nosotros tenemos que juntar toda esa información una vez por trimestre y mandársela al Gobierno Nacional para que haga la transferencia. ¿Desde cuándo que sea por 3 años, digamos, la extensión del programa? Sí, es como el y decreto nacional y te va cayendo. ¿Y cuándo va cayendo El 70% para hombres, el 70% y el 80%. El segundo año es el 45% para hombres y el 55% para mujeres, trans y demás. Y el tercer año el 20% y el 30%. Eso es de la misma forma que el decreto nacional para las 10 provincias, lo que tiene San Juan. ¿Y las actividades que están alcanzadas, cuáles son o qué cantidad de actividades son? Las actividades que son o industriales o vinculadas a la agroindustria, que son las que tocan al Ministerio
de Culfa, que son las mismas actividades, si querés, que están para las 11 provincias, para San Juan y para las 10 provincias que comenzaron. ¿Se incorporó alguna especial para Mendoza? No, nosotros pedimos, y hasta ahora no hemos conseguido, que se incorporara el sector turístico, y el Ministerio de Culfas dice hasta ahora que no les corresponde a ellos, que es otro ministerio, que tampoco están alcanzadas en el decreto de las 10 provincias. Pero bueno, intentaremos, seguiremos con la... ¿Otras provincias lo tienen? Esto que piden ustedes, ¿otras provincias lo No, cuentan con no, te decía que no. Te decía que no lo tiene San Juan, ni lo tienen las otras, y ellos están con el punto que es un programa para industria, y en el sentido amplio de la palabra industria, pero no han querido incorporar servicios en general. En el marco de esta reunión con el ministro Culfas, esta mañana hubo una manifestación de representantes de UTGRA, de gastronómicos y hoteleros. ¿Se tuvo en cuenta o está en carpeta también una especie de ayuda o beneficio para los gastronómicos y hoteleros en el marco de estas restricciones que está golpeando un poco al sector? El gobierno nacional, que es el que tomó la responsabilidad de los ATP cuando comenzaron las restricciones hace un año atrás, es el que tiene la responsabilidad de la materia laboral en términos genéricos. Nosotros hemos firmado ahora justamente porque la responsabilidad en términos laborales está en el gobierno nacional. La legislación, los fondos, todo lo que va vinculado a los trabajadores en blancos y a los trabajadores públicos, digamos, todos los ingresos van al parar al Estado Nacional, el 100% de los fondos. Y por eso hoy firmamos para esto, por el Gobierno Nacional, porque toda la responsabilidad laboral es de ellos. Ellos tienen ahora un sistema repro que llaman, que es más chico que el ATP, y es más difícil el ingreso también. Creo que el Gobierno Nacional tiene hoy en día, a diferencia de hace un año, una preeminencia fiscal en la mirada de todos estos temas. Pero me parece que si las restricciones siguen, y como le decía un colega tuyo, en Mendoza podemos tener menos restricciones si uno mira provincia por provincia, pero seguimos teniendo restricciones, y sobre todo la que está vinculado en el tema turístico, etcétera, con que no vengan turistas de otros países o de otras provincias de manera que pueda haber actividad. Me parece que el reclamo está bien, lo que sí que son fondos nacionales.